Imagina por un momento que no estás solo. Aunque así lo sientas, que hay una presencia caminando contigo, incluso cuando el ruido del mundo apaga tus preguntas y el cansancio te hace dudar. No una idea, no una emoción pasajera, sino una fuerza viva que conoce tu nombre, tu historia y cada batalla que nunca contaste. Esta no es una historia rápida. Es un viaje. Un encuentro que comienza en el silencio, crece en medio del miedo y transforma lo ordinario en algo eterno. Aquí no encontrarás teorías frías ni palabras vacías. Lo que estás a punto de escuchar es una experiencia narrada paso a paso, una revelación que avanza lentamente, pero que deja huella profunda. Porque el Espíritu Santo no llega de golpe para impresionar. Llega para quedarse y cambiarlo todo desde dentro. Si alguna vez has sentido un vacío que nada llena, si has buscado dirección cuando todo parecía confuso, si has deseado paz en medio de la tormenta, entonces no te vayas. Quédate. Respira profundo. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo se escucha, se vive. El viento llegó antes que las palabras. No era un viento común, de esos que mueven hojas y levantan polvo, sino uno que parecía conocer los nombres secretos de las cosas. Entró sin permiso en una ciudad cansada, atravesó callejones estrechos, rozó ventanas cerradas por el miedo y se deslizó hasta el interior de los corazones que ya no esperaban nada. Nadie lo vio llegar, pero muchos lo sintieron, como un estremecimiento profundo, como cuando el alma recuerda algo que había olvidado por completo. En una pequeña casa, al caer la noche, un grupo de personas permanecía en silencio. No eran héroes ni sabios famosos. Eran hombres y mujeres con historias rotas, con preguntas sin respuesta y con una promesa resonando en la memoria: no los dejaré solos. La habitación estaba iluminada por una lámpara temblorosa, y el aire parecía más denso, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. Sus respiraciones se mezclaban, y en ese silencio había más expectativa que palabras. Uno de ellos cerró los ojos. Al hacerlo, no vio oscuridad, sino recuerdos, un maestro hablando de amor, de verdad, de un reino que no se podía tocar pero sí vivir. Recordó una voz que decía que vendría un consolador, alguien que no solo estaría con ellos, sino dentro de ellos. Esa idea era tan inmensa que asustaba. ¿Cómo algo tan santo podría habitar en seres tan frágiles? Mientras tanto, fuera de aquella casa, la ciudad seguía su rutina. Mercaderes cerraban sus puestos, niños corrían detrás de risas que pronto se apagarían, y soldados patrullaban sin saber que, esa misma noche, la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Nadie sospechaba que no sería un ejército ni un rey quien iniciaría la transformación, sino una presencia invisible, suave y poderosa a la vez. Dentro de la habitación, el silencio se rompió con una oración temblorosa. No fue perfecta ni elocuente, fue honesta, y eso bastó. Algo comenzó a moverse, no en las paredes, sino en lo profundo del ser. Un calor suave recorrió el pecho de uno, una paz inexplicable abrazó a otro, y una certeza nueva comenzó a nacer: no estaban solos. Nunca lo habían estado. El Espíritu Santo no llegó como una idea abstracta ni como una doctrina fría. Llegó como vida, como fuego que no quema, pero purifica, como viento que no se ve, pero empuja. Su presencia empezó a revelar verdades escondidas, a sanar heridas antiguas, a despertar una valentía que nadie sabía que tenía. Cada latido del corazón parecía sincronizarse con algo eterno. Uno de ellos abrió los ojos de golpe, como si acabara de despertar de un sueño demasiado real. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de asombro. Comprendió, sin necesidad de palabras, que el Espíritu Santo no era solo una promesa cumplida, sino un guía constante, un amigo fiel, una fuerza viva que transformaría cada paso de su existencia. No venía a imponer, sino a acompañar. No a destruir, sino a restaurar. La noche avanzaba, pero la habitación se llenaba de una luz que no provenía de la lámpara. Era una claridad interior, una comprensión profunda. El Espíritu Santo no solo estaba allí para ese momento, sino para cada día que vendría después. Para enseñar, corregir, consolar y enviar. Para tomar personas comunes y hacerlas portadoras de algo extraordinario. Y justo cuando esa comprensión comenzaba a sentarse, cuando el corazón apenas empezaba a entender lo que estaba ocurriendo, el viento volvió a soplar con más fuerza, como anunciando que aquello era solo el inicio. Porque lo que el Espíritu Santo estaba a punto de hacer no se quedaría en esa habitación. Saldría al mundo entero. Y así, cuando nadie lo esperaba, el siguiente paso estaba a punto de comenzar. El viento no se detuvo. Se intensificó como si hubiera encontrado un propósito, como si cada corriente invisible llevara un mensaje imposible de ignorar. La habitación, que minutos antes parecía pequeña y frágil,
comenzó a sentirse inmensa, como si las paredes se hubieran expandido para dar lugar a algo eterno. Nadie se atrevía a moverse, no por temor, sino por reverencia. Había una sensación clara y profunda, algo estaba enseñando sin hablar. Uno de ellos sintió un peso abandonar sus hombros. No era físico, sino un peso antiguo, cargado de culpas no dichas y errores repetidos. Comprendió, sin que nadie se lo explicara, que el Espíritu Santo no venía a señalar con condena, sino a revelar con amor. Cada pensamiento oscuro que había guardado durante años comenzaba a perder fuerza, como sombras que se disuelven cuando amanece. El silencio volvió a romperse, esta vez no con palabras, sino con lágrimas. Lágrimas sinceras, inesperadas. No eran de tristeza, sino de alivio. El Espíritu Santo estaba haciendo algo invisible pero real, estaba entrando en los lugares más profundos del alma, donde nadie más podía llegar. Allí donde la vergüenza se escondía, Él traía verdad. Allí donde el miedo gobernaba, Él sembraba paz. Uno a uno comenzaron a sentirlo de maneras distintas. Para algunos fue como un fuego suave encendiéndose en el pecho, despertando una pasión que creían perdida. Para otros fue como una voz silenciosa, clara, que ordenaba los pensamientos y les daba dirección. No era una voz externa, sino una convicción interna, firme y amorosa. El Espíritu Santo estaba enseñando desde dentro, mostrando quiénes eran realmente y quiénes estaban llamados a ser. La lámpara parpadeó. Por un instante, la habitación quedó casi a oscuras, y fue entonces cuando todos comprendieron algo asombroso. Aún sin luz visible, podían ver no con los ojos, sino con el Espíritu. Entendieron que el Espíritu Santo no dependía de circunstancias externas. Su presencia no se apagaba con la oscuridad, no huía con el caos. Él era la luz misma. Uno recordó antiguas palabras de los profetas, frases que había escuchado desde niño pero nunca había entendido del todo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En ese momento, esas palabras dejaron de ser historia y se convirtieron en realidad. El Espíritu Santo no era exclusivo, no era limitado, no era distante. Estaba allí para todos, sin excepción. La atmósfera cambió nuevamente. Ya no era solo intimidad, ahora era preparación. Algo estaba siendo activado. El Espíritu Santo no solo consolaba, también impulsaba. Una valentía nueva comenzó a surgir, una fuerza que no venía del orgullo ni de la ira, sino de una certeza profunda. Habían sido enviados, aunque aún no sabían a dónde. De pronto, uno de ellos abrió la boca y habló en voz alta, no para los demás, sino como si respondiera a una llamada invisible. Sus palabras eran simples, pero cargadas de poder. Al escucharlo, los demás entendieron que el Espíritu Santo también daba palabras cuando no las había, que guiaba incluso el lenguaje, que transformaba la voz humana en instrumento de lo divino. El viento empezó a calmarse lentamente, como si hubiera cumplido su primer propósito. Pero nadie pensó que todo había terminado. Al contrario, una sensación colectiva se apoderó de ellos. Lo que habían experimentado en ese lugar ahora debía manifestarse afuera. El Espíritu Santo no había venido solo para sentirse, sino para revelarse al mundo a través de ellos. Y justo cuando esa idea comenzó a arder en sus corazones, cuando la pregunta silenciosa empezó a formarse, ¿qué sigue ahora? La puerta de la casa crujió levemente, como si el exterior estuviera llamando. El siguiente paso estaba a punto de llevarlos más allá de aquellas paredes. La puerta terminó de abrirse con un susurro lento, como si incluso la madera respetara el momento. El aire del exterior entró con fuerza, mezclándose con aquel viento invisible que ya habitaba la habitación. Fue entonces cuando todos sintieron algo nuevo. El Espíritu Santo no solo los envolvía, ahora los empujaba. No con violencia, sino con una determinación suave e irresistible, como una corriente que guía al navegante hacia aguas que nunca ha explorado. Uno dio el primer paso fuera de la casa. El suelo nocturno estaba frío, pero su corazón ardía. Cada sentido parecía más despierto que nunca, los sonidos eran más nítidos, los colores más profundos, incluso el silencio de la ciudad parecía hablar. Comprendieron que el Espíritu Santo no se quedaba encerrado en lugares sagrados, caminaba con ellos, respiraba con ellos, se movía allí donde ellos se atrevían a ir. A medida que salían, el miedo intentó regresar. Era un miedo conocido, aprendido durante años de persecución y rechazo. Pero esta vez no tuvo el mismo poder. El Espíritu Santo se manifestó como una fuerza interior que no negaba el peligro, pero lo superaba. Les recordaba, sin palabras, que no dependían de su propia valentía, sino de una presencia que no fallaba. En una esquina de la calle, un anciano los observaba. Sus ojos cansados se encontraron con los de uno de ellos, y algo inexplicable ocurrió. Sin hablar,
Ambos supieron que algo había cambiado. El Espíritu Santo comenzó a actuar incluso antes de que alguien pronunciara un mensaje. Su poder no siempre necesitaba discursos, a veces bastaba una mirada llena de verdad. Uno de los que caminaba recordó su vida pasada, errores, decisiones apresuradas, promesas rotas. Todo eso solía definirlo. Pero ahora, mientras avanzaba por la calle iluminada por antorchas distantes, entendió que el Espíritu Santo no solo perdona el pasado, sino que redefine la identidad. Ya no caminaba como alguien marcado por el fracaso, sino como portador de esperanza. El grupo avanzó unos pasos más y la ciudad pareció detenerse, no porque todos los vieran, sino porque algo en el ambiente comenzó a cambiar. Personas que pasaban cerca sentían inquietud, curiosidad, una extraña paz. El Espíritu Santo estaba tocando corazones antes de que los labios se movieran. Estaba preparando el terreno, como quien riega la tierra antes de sembrar. De pronto, uno de ellos sintió una urgencia en el pecho. No era ansiedad, era dirección. Supo exactamente qué decir y a quién acercarse. El Espíritu Santo se revelaba ahora como guía, mostrando el camino paso a paso, sin revelar todo el mapa, pero dando la luz suficiente para el siguiente movimiento. Cuando la primera palabra fue pronunciada en voz alta, el tiempo pareció ralentizarse. No fue un discurso elaborado, sino una verdad simple, viva. Y esa verdad cayó en el corazón de quienes escuchaban como una chispa en terreno seco. El Espíritu Santo estaba usando voces humanas para transmitir un mensaje eterno. Algunos se detuvieron, otros se acercaron. Nadie quedó indiferente, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, no obliga, pero confronta. No presiona, pero despierta. Cada persona sentía que algo dentro de sí estaba siendo llamado por su nombre. Y justo cuando el grupo comenzó a comprender que el Espíritu Santo no solo los acompañaba, sino que hablaba a través de ellos, un murmullo creciente se levantó entre la multitud. Miradas curiosas, pasos que se acercaban, corazones que comenzaban a abrirse. Algo mucho más grande estaba por suceder. Y este solo era el comienzo del impacto visible del Espíritu que nadie podía detener. El murmullo creció hasta convertirse en un pulso vivo que recorría la calle. No era ruido desordenado, era expectativa. Personas que nunca se habían mirado a los ojos comenzaron a detenerse, como si una fuerza invisible los anclara al lugar. El Espíritu Santo estaba creando un punto de encuentro entre lo eterno y lo cotidiano, entre lo divino y lo humano, justo allí, en medio de la calle. Uno de los oyentes dio un paso al frente. Sus manos estaban manchadas por años de trabajo duro, y su rostro llevaba marcas de decepción. Al escuchar aquellas palabras simples, sintió algo romperse por dentro. No fue dolor, fue liberación. Comprendió que el Espíritu Santo no hablaba solo a través de los que habían salido de la casa, sino también dentro de quienes escuchaban. Era una conversación silenciosa, profunda, personal. El grupo sintió como el ambiente cambiaba de nuevo. El Espíritu Santo no solo estaba guiando sus palabras, estaba confirmándolas con poder. No un poder que humilla, sino uno que levanta. Algunos comenzaron a recordar decisiones pasadas, otros visualizaron un futuro distinto por primera vez. La esperanza se volvió tangible, casi visible, flotando en el aire como una promesa cumplida antes de tiempo. Uno de ellos, el más callado, sintió un impulso inesperado. Su corazón latía con fuerza, pero no dudó. Dio un paso adelante y habló. Su voz no tembló. El Espíritu Santo le dio una claridad que nunca había conocido. Cada frase parecía llegar exactamente al lugar correcto en cada oyente, como si estuviera dirigida individualmente a cada corazón. Entonces ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Una mujer, que había llegado por curiosidad, cayó de rodillas, no vencida, sino aliviada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión era de paz profunda. El Espíritu Santo estaba sanando heridas invisibles, restaurando dignidad, recordándole quién era realmente. El tiempo perdió su sentido. Nadie miraba el cielo para ver si aún era de noche. Nadie pensaba en regresar a casa. Había una sensación clara. Este momento no podía repetirse, no porque fuera frágil, sino porque estaba vivo. El Espíritu Santo se movía con libertad, y todos eran testigos de algo que cambiaría sus historias para siempre. Algunos comenzaron a hacer preguntas. No preguntas de debate, sino de hambre. Querían entender qué era aquello que sentían, quién era esa presencia que tocaba lo más profundo de su ser. Y sin darse cuenta, el grupo empezó a responder, no con teorías, sino con experiencia viva. Hablaban de transformación, de perdón, de una vida nueva que ya había comenzado dentro de ellos. La multitud creció. Desde balcones y callejones, más personas se acercaban.
El Espíritu Santo estaba llamando, atrayendo sin forzar. Cada nuevo rostro traía consigo una historia, y cada historia encontraba un lugar donde comenzar de nuevo. Pero no todos miraban con el mismo corazón. A cierta distancia, algunos observaban con cejas fruncidas, inquietos, incómodos. Sentían que algo escapaba a su control. El Espíritu Santo también revela eso, lo que está dispuesto a rendirse y lo que se resiste a cambiar. El grupo lo percibió. Supieron que lo que estaba ocurriendo no sería aceptado por todos. Y aún así, una paz firme lo sostuvo, porque ahora entendían algo fundamental. Cuando el Espíritu Santo guía, no se retrocede, aunque el camino se vuelva más desafiante. Y justo cuando esa tensión invisible comenzó a crecer, cuando la multitud ya era demasiado grande para pasar desapercibida, se escuchó un grito desde el fondo, una voz que no venía a escuchar, sino a confrontar. El siguiente momento pondría a prueba lo que habían recibido, y revelaría hasta dónde el Espíritu estaba dispuesto a llevarlos. El grito cortó el aire como una cuchilla. No fue solo sonido, fue intención. Todas las miradas se giraron hacia el fondo de la multitud, donde una figura avanzaba con paso firme, empujando a otros sin disculparse. Su rostro reflejaba incomodidad, no curiosidad. El Espíritu Santo, que había traído paz, ahora comenzaba a revelar conflicto. Porque cuando la verdad se manifiesta, no todos la reciben con los brazos abiertos. El grupo sintió un instante de tensión. El viejo miedo intentó asomar de nuevo, ese temor aprendido durante años de silencio forzado. Pero esta vez no gobernó. El Espíritu Santo se manifestó de otra forma, como una calma inquebrantable en medio del ruido. Nadie se movió, nadie retrocedió, permanecieron firmes, no por orgullo, sino por convicción. El hombre alzó la voz otra vez, esta vez cargada de burla. Cuestionó, ridiculizó, trató de desarmar con palabras lo que no podía comprender. Algunos en la multitud dudaron, otros bajaron la mirada. Era el momento exacto en el que todo podía desmoronarse o consolidarse. Uno de ellos dio un paso al frente. No habló de inmediato. Primero respiró hondo. En ese silencio breve, el Espíritu Santo actuó con poder invisible, alineando pensamientos, calmando emociones, recordándole que no estaba solo. Cuando finalmente habló, su voz no fue agresiva. Fue clara, fue firme, fue verdadera. Sus palabras no atacaron al hombre, lo expusieron a sí mismo. No con vergüenza, sino con verdad. El Espíritu Santo no vino a ganar discusiones, sino corazones. Y esa verdad, pronunciada con amor, atravesó la dureza como agua filtrándose entre piedras antiguas. El hombre que gritaba se quedó inmóvil. Su expresión cambió. No se volvió amable de inmediato, pero algo se quebró. Tal vez no lo admitiría en voz alta, pero había sido confrontado no por personas, sino por una presencia mayor. El Espíritu Santo había hablado más allá de las palabras. La multitud exhaló al mismo tiempo, como si todos hubieran contenido la respiración sin notarlo. Algunos sonrieron con alivio, otros lloraron en silencio. El Espíritu Santo estaba enseñando una lección profunda. El verdadero poder no grita, no humilla, no impone. Permanece, responde, transforma. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más impactante. El mismo hombre que había confrontado, dio media vuelta y se perdió entre la gente sin decir nada más. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo una certeza compartida. Algo había sido sembrado, incluso en el corazón más resistente. El grupo entendió entonces que seguir al Espíritu Santo no significaba ausencia de oposición, sino presencia constante en medio de ella. Que habría momentos incómodos, miradas duras, voces que intentarían apagar lo que había nacido. Pero también comprendieron que nada de eso podía apagar el fuego que ahora ardía dentro de ellos. La atmósfera volvió a suavizarse. El Espíritu Santo retomó su obra de sanidad y dirección. Las personas comenzaron a acercarse de nuevo, con más confianza, con más apertura. Habían visto algo real. Algo que no dependía de emociones pasajeras, sino de una verdad firme. Pero mientras el grupo continuaba hablando, ayudando, escuchando, ninguno notó de inmediato que, a lo lejos, otros ojos observaban con atención silenciosa. Ojos calculadores. Ojos que no solo cuestionaban, sino que comenzaban a planear. El Espíritu Santo los había preparado para hablar. Pero pronto los prepararía para algo aún más profundo, permanecer. Y ese siguiente paso ya estaba en movimiento. La noche comenzó a enfriarse, pero nadie se movía. El Espíritu Santo había creado un espacio invisible,
una frontera sagrada donde el tiempo parecía suspendido. Aunque muchos no lo sabían, algo más profundo estaba ocurriendo. No solo estaban siendo testigos, estaban siendo formados. Cada momento, cada palabra, cada silencio era parte de un proceso invisible pero irreversible. Entre la multitud, algunos comenzaron a hacer preguntas más personales. No hablaban en voz alta, se acercaban con cuidado, casi con timidez, como quien se aproxima a un fuego que da calor pero también respeto. El Espíritu Santo estaba despertando hambre espiritual, una sed que nada conocido había logrado calmar. Querían entender no solo lo que escuchaban, sino lo que sentían. Uno de ellos escuchó a un joven confesar, con voz quebrada, que llevaba años sintiéndose vacío. No buscaba respuestas filosóficas, buscaba sentido. El Espíritu Santo guió cada respuesta, no hacia discursos largos, sino hacia verdades simples y vivas. Y en ese intercambio íntimo, algo se encendió en el corazón del joven, como una chispa que prometía convertirse en llama. Más allá, una madre sostenía la mano de su hija enferma. No pidió nada, solo observaba, pero el Espíritu Santo, que ve incluso lo que no se expresa, se movió con compasión. Una paz profunda descendió sobre ella, tan intensa que las lágrimas brotaron sin explicación. No fue un espectáculo, fue un encuentro, y ese encuentro dejó una huella eterna. El grupo empezó a comprender algo esencial: el Espíritu Santo no se manifestaba de una sola manera. Para algunos era consuelo, para otros dirección, para otros confrontación amorosa. No seguía un patrón humano, respondía a cada corazón de forma única, exacta, perfecta. El cansancio físico comenzó a sentirse. Las horas habían pasado sin que nadie lo notara. Pero, sorprendentemente, nadie quería irse. El Espíritu Santo estaba sosteniendo fuerzas que no provenían del cuerpo, sino del espíritu. Era como si cada persona recibiera justo lo necesario para permanecer un poco más. Uno de ellos levantó la vista y observó la multitud. Ya no eran desconocidos. Eran historias abiertas, corazones sensibles, vidas en proceso de transformación. Comprendió entonces que el Espíritu Santo no solo actúa en momentos intensos, sino que inicia caminos largos. Lo que había comenzado esa noche no terminaría allí, apenas estaba echando raíces. A lo lejos, el sonido de pasos firmes comenzó a acercarse. No eran pasos curiosos ni apresurados. Eran ordenados, decididos. Algunos en la multitud se inquietaron. El ambiente cambió sutilmente, como cuando el cielo anuncia tormenta antes de que caiga la primera gota. El grupo lo percibió al mismo tiempo. No se miraron entre sí, pero lo supieron, algo se aproximaba. El Espíritu Santo no los sorprendió con miedo, sino con preparación. Una convicción silenciosa los envolvió, recordándoles que no debían huir, ni provocar, ni callar la verdad. Las figuras comenzaron a distinguirse entre las sombras. Autoridades, rostros serios, miradas evaluadoras. El murmullo de la multitud disminuyó hasta convertirse en un silencio expectante. Todos sabían que ese encuentro no sería casual. El Espíritu Santo, que había consolado y sanado, ahora se preparaba para enseñar otra lección: cómo mantenerse firmes cuando la presión aumenta, cómo confiar cuando el camino se vuelve incierto. Y justo cuando el primer oficial dio un paso al frente, rompiendo el silencio con su presencia imponente, el grupo sintió claramente que el siguiente momento definiría mucho más que esa noche. Definiría el rumbo de todo lo que estaba por venir. El oficial avanzó un paso más, y con él pareció avanzar todo el peso del sistema que representaba. Su armadura reflejaba la luz de las antorchas, dura, fría, impenetrable. El murmullo desapareció por completo. La multitud contuvo el aliento. En ese silencio espeso, el Espíritu Santo no se retiró, se hizo más presente, como una raíz profunda que sostiene al árbol cuando el viento arrecia. Los ojos del oficial recorrieron los rostros uno por uno. No buscaba curiosidad, buscaba control. Su mirada se detuvo en el grupo que había salido de la casa. Algo en ellos no encajaba. No era desafío abierto, pero tampoco sumisión. Era una quietud firme, una paz que no podía explicarse con lógica humana. Aquello lo incomodó más que cualquier grito. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó con voz autoritaria. Nadie respondió de inmediato. No por miedo, sino porque el Espíritu Santo estaba ordenando el momento, enseñándoles que no toda pregunta necesita una respuesta apresurada, que a veces el silencio, sostenido por convicción, habla más fuerte que cualquier palabra impulsiva. El oficial insistió, elevando un poco la voz. Algunos en la multitud retrocedieron, otros miraron al suelo. El temor era comprensible.
Pero dentro del grupo, algo se mantuvo firme. El Espíritu Santo se manifestó como una certeza interna, no estaban siendo interrogados, estaban siendo observados para decidir si serían silenciados. Uno de ellos dio un paso al frente. No buscó confrontar, ni agradar. Simplemente habló con verdad. Explicó que no estaban causando disturbios, que no estaban incitando rebelión. Habló de transformación interior, de esperanza, de vidas cambiadas. Mientras hablaba, el Espíritu Santo acompañaba cada palabra con una autoridad que no se aprendía en escuelas ni se otorgaba con cargos. El oficial frunció el ceño. Aquello no era lo que esperaba. No había caos que reprimir, no había delito claro que castigar. Solo personas tocadas por algo que escapaba a su jurisdicción. Por un instante, pareció dudar. Y en esa duda, el Espíritu Santo actuó de nuevo, sembrando inquietud incluso en quien venía a controlar. La multitud comenzó a respirar otra vez. Algunos se dieron cuenta de que no estaban presenciando un enfrentamiento, sino una prueba. El Espíritu Santo estaba mostrando que su poder no siempre se manifiesta con señales visibles, sino con una firmeza serena que desarma la agresión antes de que estalle. El oficial miró alrededor una última vez. Sabía que no podía actuar sin provocar algo mayor. Dio media vuelta, ordenando a los demás que se retiraran. No fue una victoria celebrada, fue una puerta que permaneció abierta. Todos entendieron que aquello no había terminado, solo había sido postergado. Cuando las autoridades se alejaron, el aire volvió a sentirse ligero. Algunos suspiraron, otros se abrazaron en silencio. El Espíritu Santo no permitió euforia, sino gratitud profunda. Habían pasado la prueba no por astucia, sino por obediencia y confianza. El grupo comprendió entonces una verdad crucial: seguir al Espíritu Santo no siempre implica momentos espectaculares. A veces implica permanecer firmes, hablar con sabiduría, callar cuando es necesario, y confiar cuando todo podría salirse de control. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, no como quien se va indiferente, sino como quien lleva algo nuevo consigo. Miradas distintas, pasos más ligeros, corazones inquietos, pero vivos. El Espíritu Santo había sembrado más de lo que nadie podía contar. Cuando finalmente quedaron solos, el grupo regresó la mirada a la casa de donde todo había comenzado. No era un refugio al que huir, sino un punto de partida. Sabían que esa noche los había marcado para siempre. Ya no eran los mismos que habían esperado en silencio. Y justo cuando pensaron que el momento había terminado, uno de ellos sintió de nuevo ese impulso suave pero firme en el interior. No era descanso lo que venía ahora, era dirección. El Espíritu Santo aún no había terminado de hablar. El siguiente paso los llevaría a comprender algo aún más profundo. No solo habían sido testigos, ahora serían formadores. El silencio que quedó después no fue vacío, fue lleno. Un silencio cargado de significado, como el instante exacto después de una tormenta cuando el aire se siente distinto. El grupo permaneció inmóvil unos segundos más, no por indecisión, sino porque el Espíritu Santo estaba reorganizando algo en su interior. Habían enfrentado presión externa, pero ahora comenzaba una obra más profunda, la formación interna. Uno de ellos sintió una claridad nueva. Comprendió que lo que habían vivido no era un evento aislado, sino un patrón que se repetiría. El Espíritu Santo no los estaba preparando solo para hablar a multitudes, sino para caminar junto a personas, una a una, día tras día. Aquella revelación no llegó como una idea brillante, sino como una certeza tranquila que se asentó en el alma. Regresaron a la casa, no con prisa, sino con reverencia. Cada paso se sentía distinto. Las paredes que antes parecían frágiles ahora se percibían como testigos silenciosos de algo eterno. Al cerrar la puerta, el mundo exterior quedó atrás, pero la presencia permaneció. El Espíritu Santo no se quedaba afuera, habitaba con ellos. Se sentaron de nuevo, algunos en el suelo, otros apoyados contra la pared. Nadie tomó el control, nadie dio instrucciones. El Espíritu Santo asumió el liderazgo sin imponerse, y en ese ambiente de quietud, comenzaron a entender algo fundamental: no todo crecimiento ocurre en movimiento, algunos de los cambios más profundos nacen en el reposo. Uno recordó antiguas dudas que siempre había cargado, preguntas sobre su valor, sobre si realmente era digno de ser usado para algo bueno. Sin que nadie lo mencionara, el Espíritu Santo respondió, no con palabras audibles, sino con una afirmación clara: había sido escogido, no por perfección, sino por disposición. Otro sintió como viejas comparaciones se disolvían. Ya no necesitaba ser como nadie más. El Espíritu Santo estaba formando identidad, no imitación.
Cada uno entendió que su manera de servir, de hablar, de amar, sería única, y eso no era una debilidad, sino un diseño. La lámpara seguía encendida, pero ahora parecía innecesaria. Una luz interior iluminaba los pensamientos, ordenaba emociones, sanaba recuerdos. El Espíritu Santo estaba enseñando desde lo profundo, revelando cosas que nadie más podía tocar. Aquello no era euforia, era transformación silenciosa. Pasó un tiempo sin que nadie supiera cuánto. Finalmente, uno habló en voz baja, compartiendo lo que había sentido. Al escucharlo, los demás asintieron. No porque hubieran vivido lo mismo, sino porque el Espíritu Santo estaba creando unidad sin uniformidad. Diferentes experiencias, una misma fuente. Entonces ocurrió algo inesperado. Una risa suave rompió el silencio. No fue irreverente, fue liberadora. Era la risa de quien se siente seguro, de quien por primera vez en mucho tiempo no carga el peso del futuro. El Espíritu Santo también sabía traer gozo, no como distracción, sino como fortaleza. Pero junto con ese gozo llegó otra percepción: el camino por delante no sería fácil. No todos escucharían, no todos aceptarían. El Espíritu Santo no ocultó esa verdad. En lugar de prometer comodidad, prometió compañía. Y esa promesa fue suficiente. Uno de ellos miró a los demás y supo que ya no eran solo compañeros. Eran portadores. Lo que habían recibido no era solo para su bienestar, sino para ser compartido, multiplicado, vivido en otros. Y justo cuando esa comprensión se afianzó, cuando el Espíritu Santo parecía haber sellado algo definitivo en sus corazones, un golpe suave en la puerta los hizo levantar la mirada. No era una amenaza, era una invitación. El siguiente paso estaba a punto de comenzar. Y esta vez, alguien más estaba llamando. El golpe volvió a escucharse, un poco más firme esta vez, pero aún respetuoso. Nadie se sobresaltó. Algo dentro de ellos ya sabía que no era peligro lo que aguardaba del otro lado. El Espíritu Santo, siempre fiel a su forma de guiar, había traído primero paz antes de traer sorpresa. Uno de ellos se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, cada paso acompañado por una quietud profunda. Al abrir, encontraron a un hombre joven, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos llenos de una mezcla imposible de describir, temor y esperanza al mismo tiempo. Había estado entre la multitud, observando desde lejos, luchando consigo mismo. Ahora estaba allí, incapaz de ignorar lo que había sentido. No traía preguntas elaboradas, traía una necesidad urgente. No hizo falta que explicara demasiado. El Espíritu Santo ya había revelado su carga antes de que hablara. Lo invitaron a pasar. Al cruzar el umbral, el joven sintió algo inmediato, como si el aire fuera distinto dentro de la casa. No era sugestión, era presencia. Una presencia que no juzgaba, pero tampoco fingía que todo estaba bien. Se sentó con dificultad, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Cuando comenzó a hablar, su voz se quebró. Confesó errores, decisiones que lo habían llevado lejos de todo lo que alguna vez consideró bueno. Había intentado cambiar por su cuenta y había fallado una y otra vez. Esperaba reproche, esperaba decepción, pero eso no llegó. En su lugar, el Espíritu Santo se manifestó como una ternura firme. Uno de ellos puso una mano sobre su hombro, no como gesto aprendido, sino como respuesta a una dirección interior. No dijeron mucho, no fue necesario. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra que ninguna palabra humana podía lograr. Estaba convenciendo, sanando, restaurando desde dentro. El joven cerró los ojos y respiró hondo. Algo se soltó, no de golpe, sino como una cadena que cae eslabón por eslabón. Las lágrimas fluyeron sin vergüenza. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía definido por su pasado, sino invitado a un futuro distinto. El grupo comprendió entonces otra verdad esencial: el Espíritu Santo no solo se mueve en multitudes ni en momentos de tensión. Se mueve con igual poder en encuentros íntimos, uno a uno, donde el alma se abre sin máscaras. Allí también ocurre lo épico, aunque no haya testigos visibles. Mientras el joven se calmaba, una comprensión colectiva se asentó en la habitación. Esto era solo el principio de muchos llamados similares. Personas tocarían la puerta con historias rotas, con miedo, con hambre de algo real. Y ellos no tendrían todas las respuestas, pero sí la presencia que guía. El Espíritu Santo comenzó a enseñarles a escuchar más que a hablar, a discernir más que a suponer. Cada corazón es un territorio distinto, y él conocía cada sendero oculto. Su tarea no era controlar el proceso, sino caminar junto a él. El joven levantó la mirada.
Sus ojos ya no reflejaban desesperación, sino asombro. Algo había cambiado, no solo en cómo se sentía, sino en cómo se veía a sí mismo. Dio las gracias en voz baja, como si temiera romper algo frágil. Nadie respondió con palabras grandiosas. Sonrieron. Sabían que el Espíritu Santo había hecho lo que vino a hacer. La noche avanzaba. Afuera, la ciudad dormía sin saber que, en una casa sencilla, una vida había sido redirigida para siempre. Y muchas más seguirían el mismo camino. Pero mientras el joven se preparaba para irse, una nueva sensación recorrió la habitación. No era urgencia ni alerta, era expansión. Como si aquello que estaba ocurriendo ya no pudiera quedarse entre cuatro paredes. El Espíritu Santo estaba preparando el siguiente movimiento. Ya no se trataría solo de recibir, sino de multiplicar. Y ese llamado pronto los llevaría más lejos de lo que imaginaban. Cuando el joven salió por la puerta, la casa no volvió a quedar igual. El aire parecía haber absorbido su historia, como si cada pared hubiera sido testigo y guardián de lo que acababa de ocurrir. El Espíritu Santo permanecía, pero ahora su presencia tenía un matiz distinto, no solo de consuelo, sino de envío. Algo estaba por comenzar a moverse con mayor alcance. El grupo permaneció en silencio unos instantes más. No había cansancio, aunque el cuerpo lo sintiera. Había una atención profunda, una escucha interior. El Espíritu Santo no hablaba con prisa, marcaba el ritmo con precisión perfecta. Uno de ellos comprendió que habían llegado a un punto de transición. Ya no eran solo receptores de transformación, ahora eran canales conscientes de ella. De pronto, una imagen clara se formó en su mente. No fue una visión espectacular, sino una comprensión sencilla y poderosa. No podían esperar a que las personas llegaran siempre a la puerta. Ellos debían ir. El Espíritu Santo estaba ampliando su campo de acción, llevándolos a entender que la vida que habían recibido estaba destinada a salir, a tocar hogares, calles, historias olvidadas. Compartieron esa impresión unos con otros, y para su sorpresa, todos habían sentido lo mismo. No como una orden externa, sino como una convicción compartida. El Espíritu Santo estaba creando unidad en propósito, no por acuerdo humano, sino por dirección divina. Se levantaron. Algunos recogieron mantos, otros apagaron la lámpara. No porque el encuentro hubiera terminado, sino porque el escenario estaba cambiando. El Espíritu Santo no se aferraba a un lugar, se movía con quienes estaban dispuestos a seguirlo. Al salir nuevamente a la calle, el amanecer comenzaba a insinuarse. El cielo no era completamente oscuro ni completamente claro. Era un umbral, un punto intermedio. Comprendieron que ese momento reflejaba exactamente lo que estaban viviendo, una transición entre lo que había sido y lo que estaba por manifestarse. Caminaron juntos, sin rumbo aparente, pero con dirección clara. El Espíritu Santo guiaba sin mapas, sin anuncios, sin garantías visibles. Y aún así, cada paso estaba lleno de propósito. No necesitaban saber el final del camino, bastaba con obedecer el siguiente paso. Una puerta se abrió más adelante, luego otra. Personas despertaban temprano, algunos por costumbre, otros por inquietud inexplicable. El Espíritu Santo ya estaba obrando antes de que ellos llegaran. Corazones sensibles, preguntas latentes, una expectativa que no sabía explicarse. Uno de ellos se detuvo frente a una casa humilde. Sintió ese impulso familiar en el pecho. No era emoción, era dirección. Tocó la puerta. Al hacerlo, supo que la historia estaba a punto de repetirse, pero nunca de la misma forma. Porque cada encuentro sería distinto, cada vida tendría su propio proceso. La puerta se abrió lentamente. Un rostro cansado apareció. No hubo sorpresa. Fue como si ambos se hubieran estado esperando. El Espíritu Santo había tejido ese encuentro mucho antes de ese momento. El grupo comprendió entonces que el verdadero alcance de lo que habían recibido no se mediría por multitudes reunidas, sino por vidas transformadas una a una. Así comenzaba una expansión silenciosa, imparable, profunda. Y mientras la luz del día comenzaba a llenar las calles, una verdad se afirmaba en sus corazones: esto ya no podía detenerse. El Espíritu Santo había iniciado algo que trascendería lugares, tiempos y generaciones. Y lo que vendría después requeriría algo aún más grande que fe, fidelidad constante en el camino que recién empezaba. La puerta se abrió por completo, revelando un interior sencillo, marcado por el paso del tiempo y por silencios largos. La persona que apareció frente a ellos no preguntó quiénes eran ni qué buscaban. Solo los miró, como si algo dentro ya supiera la respuesta. El Espíritu Santo había llegado antes, preparando el terreno con una paciencia que ningún ser humano podría imitar.
Entraron con respeto, sin imponerse. El aire de la casa estaba cargado de cansancio, de noches sin dormir y oraciones que nunca habían sido dichas en voz alta. El Espíritu Santo se movió con delicadeza, no irrumpiendo, sino acomodándose en los rincones del alma, como quien ordena una habitación olvidada sin reproches. La conversación comenzó lenta, palabras simples, historias cotidianas, pero debajo de todo eso, algo profundo se estaba revelando. El Espíritu Santo no apresura los procesos, los honra. Escuchó primero, permitió que el dolor se expresara sin correcciones, que la duda respirara sin ser atacada. Y en ese espacio seguro, la verdad empezó a emerger. Quien vivía allí habló de una pérdida reciente, una ausencia que había dejado preguntas sin respuesta. Confesó que había intentado seguir adelante, pero que algo dentro se había detenido. Al escuchar, uno de ellos sintió una presión suave en el pecho. No era tristeza ajena, era compasión guiada. Supo que ese era el momento exacto para hablar, no desde la teoría, sino desde la experiencia viva del Espíritu Santo. No ofreció explicaciones complejas. Habló de presencia en medio del dolor, de una paz que no borra la herida, pero la acompaña. Mientras hablaba, el Espíritu Santo confirmaba cada palabra con una quietud profunda que descendía sobre la habitación. Las lágrimas aparecieron, pero esta vez no eran de desesperación, eran de alivio. El tiempo volvió a diluirse. Afuera, la ciudad despertaba por completo, ajena a lo que estaba ocurriendo en ese pequeño espacio. Dentro, una vida estaba encontrando consuelo real, no momentáneo. El Espíritu Santo estaba mostrando que su poder no siempre se manifiesta con fuerza visible, sino con fidelidad constante en los momentos más frágiles. Al despedirse, no hubo promesas exageradas ni despedidas solemnes, solo gratitud sincera. Y al cerrar la puerta, el grupo sintió algo claro: no estaban acumulando historias, estaban sembrando esperanza. Cada casa, cada encuentro, cada conversación estaba formando una red invisible que se extendería mucho más allá de lo que podían ver. Continuaron caminando. El sol ya iluminaba las calles, y con la luz llegó también la realidad del día a día. Personas apresuradas, responsabilidades, rutinas. Pero el Espíritu Santo no se diluía en lo ordinario. Al contrario, se manifestaba allí con más fuerza, mostrando que lo sagrado también habita en lo cotidiano. Uno de ellos comenzó a sentir el peso de la responsabilidad, no como carga opresiva, sino como conciencia. Entendió que caminar con el Espíritu Santo implicaba constancia, discernimiento y una entrega diaria. No bastaba con momentos intensos, era necesario un compromiso silencioso y fiel. Se detuvieron en una plaza pequeña. Nadie habló, pero todos sabían que algo estaba siendo afirmado en su interior. El Espíritu Santo estaba sellando una etapa. Ya no volverían a la vida de antes. No porque fueran mejores, sino porque habían sido transformados desde dentro. Y justo cuando esa comprensión terminó de asentarse, uno de ellos percibió algo distinto en el ambiente. No amenaza, no urgencia, era desafío. Un llamado a crecer, a profundizar, a permanecer firmes cuando la novedad desapareciera y quedara solo la obediencia. El Espíritu Santo no solo los había enviado, ahora comenzaba a enseñarles cómo sostener lo que había nacido. Y ese aprendizaje sería más profundo, más exigente, y absolutamente necesario para lo que estaba por venir. La plaza respiraba calma, pero no era quietud vacía. Era ese tipo de silencio que precede a una lección importante. El grupo permaneció allí, sin sentarse, sin dispersarse, como si algo invisible los hubiera detenido en ese punto exacto. El Espíritu Santo estaba trabajando de una manera menos evidente, pero más profunda, estaba enseñándoles a discernir. Uno de ellos cerró los ojos por un momento y comprendió que no todas las decisiones futuras serían tan claras como tocar una puerta o hablar con alguien que lloraba. Habría momentos ambiguos, caminos que no parecerían espirituales a simple vista, silencios que pondrían a prueba su confianza. El Espíritu Santo no siempre guiaría con señales evidentes, muchas veces lo haría con una paz que no tendría explicación lógica. Mientras caminaban lentamente alrededor de la plaza, observaron a la gente común, un hombre barriendo el suelo, una mujer vendiendo pan, niños persiguiéndose sin preocupación. Y en esa escena simple, el Espíritu Santo reveló algo esencial: el reino que estaban viviendo no se imponía desde lo extraordinario, sino que se infiltraba en lo ordinario, transformándolo desde dentro. Uno de ellos recordó cómo antes buscaba señales espectaculares para creer que estaba en el camino correcto. Ahora entendía que la obediencia constante, incluso cuando nadie aplaude, es uno de los lenguajes más claros del Espíritu Santo.
No se trataba de sentirse inspirado todo el tiempo, sino de permanecer fiel cuando la emoción desaparecía. Se detuvieron cerca de una fuente. El agua corría sin esfuerzo, sin ruido innecesario, siguiendo su curso natural. Esa imagen quedó grabada en sus corazones. El Espíritu Santo no forzaba, fluía, y los invitaba a hacer lo mismo, a moverse sin resistencia, a confiar en la dirección aun cuando no entendieran el destino. Uno de ellos expresó en voz baja una inquietud que todos compartían: ¿cómo saber si no estaban actuando por impulso propio? La respuesta no llegó en forma de frase, sino de entendimiento. El Espíritu Santo no produce confusión persistente. Puede haber dudas, pero su guía siempre termina trayendo claridad, paz y coherencia con la verdad que ya habían recibido. La mañana avanzó, y con ella, la sensación de que pronto cada uno debería seguir su camino. No como separación, sino como expansión. El Espíritu Santo estaba comenzando a enseñarles a caminar solos sin sentirse abandonados, a confiar en la guía interior sin depender siempre de la presencia física del grupo. Uno a uno comenzaron a despedirse, no con tristeza, sino con una certeza compartida. Sabían que estaban unidos por algo más profundo que la proximidad. El Espíritu Santo los conectaba más allá del espacio, recordándoles que no caminaban en soledad aunque no se vieran. Antes de irse, uno de ellos se volvió y miró a los demás. Entendió que los desafíos futuros no serían solo externos. Habría cansancio, dudas, momentos de silencio prolongado. Y justamente allí, el Espíritu Santo se manifestaría de una forma nueva, no como impulso inicial, sino como sustento diario. Mientras se alejaban por distintos caminos, el Espíritu Santo permanecía con cada uno, adaptándose a su paso, a su ritmo, a su historia. No era una fuerza impersonal, era compañía constante. Y en esa dispersión silenciosa, una verdad quedó clara: lo que había comenzado como un encuentro se estaba convirtiendo en una forma de vida. El Espíritu Santo no solo los guiaba en momentos decisivos, ahora los acompañaría en cada paso ordinario, en cada decisión pequeña. Y ese aprendizaje, aunque silencioso, sería el que sostendría todo lo que estaba por venir. Los caminos se separaron, pero la presencia no disminuyó. Cada uno avanzó en direcciones distintas, atravesando calles conocidas que ahora parecían nuevas. El Espíritu Santo caminaba con ellos en silencio, no como un visitante ocasional, sino como alguien que se queda. Y en esa caminata solitaria, comenzaron a descubrir una dimensión distinta de la guía, la intimidad personal. Uno de ellos cruzó un mercado lleno de voces, colores y aromas. Antes, aquel lugar lo abrumaba. Ahora, sentía una calma firme en medio del caos. El Espíritu Santo le enseñaba a discernir su voz entre muchas otras, a reconocer ese susurro interno que no gritaba, pero que siempre conducía a la verdad. Otro se detuvo junto a un muro antiguo, recordando su vida antes de aquella noche. Se dio cuenta de que había pasado años buscando aprobación, intentando demostrar su valor. En ese instante, el Espíritu Santo se manifestó como afirmación profunda: no necesitaba probar nada. Era amado, enviado y sostenido. Esa comprensión no fue ruidosa, pero fue liberadora. Uno más regresó a su hogar. Al abrir la puerta, se encontró con rutinas que no habían cambiado, objetos en su lugar, tareas pendientes, responsabilidades intactas. Pero él sí había cambiado. El Espíritu Santo le mostró que la transformación verdadera no huye de la realidad, sino que la habita con propósito. Cada acto cotidiano se convertía ahora en una oportunidad para vivir desde una fuente distinta. A lo largo del día, pequeñas decisiones comenzaron a tomar un nuevo peso. ¿Qué decir? ¿Cuándo callar? ¿A quién escuchar? ¿Cuándo esperar? El Espíritu Santo no dictaba cada acción como una orden rígida, guiaba con sensibilidad, enseñando a distinguir entre impulso y dirección. Era un aprendizaje continuo, paciente, profundo. Uno de ellos enfrentó una conversación difícil. Antes habría evitado el conflicto. Esta vez, habló con verdad y mansedumbre. El Espíritu Santo sostuvo sus palabras, evitando dureza, evitando temor. Al terminar, sintió paz, incluso sin saber el resultado. Comprendió que obedecer no siempre garantiza resultados inmediatos, pero siempre produce coherencia interior. La tarde avanzó y con ella llegó el cansancio. Fue entonces cuando el Espíritu Santo se reveló de una forma inesperada, no solo como guía, sino como descanso. No les exigía más de lo que podían dar. Les recordaba que permanecer no significa agotarse, sino aprender a depender. Uno de ellos se sentó a solas, respiró profundo y entendió algo crucial: la voz del Espíritu Santo no compite con el ruido externo. Espera ser escuchada. No invade, no presiona.
se revela a quienes hacen espacio. Al caer la noche, cada uno, en su propio lugar, sintió la misma certeza: no habían sido abandonados al separarse. Al contrario, estaban más acompañados que nunca. El Espíritu Santo estaba formando una relación personal, única, irrepetible con cada uno. Y en esa soledad acompañada, una nueva etapa comenzaba. Ya no se trataba solo de seguir instrucciones claras, sino de desarrollar sensibilidad. El Espíritu Santo estaba enseñándoles a caminar por fe incluso cuando no había señales visibles. Y ese aprendizaje silencioso sería la base de todo lo que vendría después. La noche avanzó con pasos suaves, envolviendo la ciudad en sombras tranquilas. Cada uno, desde su propio espacio, comenzó a experimentar algo nuevo. El Espíritu Santo no se retiraba cuando cesaban las palabras o cuando el día terminaba. Al contrario, parecía hablar con más claridad en la quietud, cuando ya no había tareas que cumplir ni miradas que sostener. Uno de ellos se sentó junto a una ventana abierta. Observó el cielo oscuro, salpicado de estrellas, y sintió una mezcla de pequeñez y propósito. Antes, esa sensación lo habría inquietado. Ahora, el Espíritu Santo la transformó en reverencia. Comprendió que no necesitaba entenderlo todo para confiar. Bastaba con saber que no caminaba solo. Otro se recostó sin poder dormir. Pensamientos antiguos intentaron regresar, dudas que antes tenían fuerza. Pero algo era distinto. El Espíritu Santo no luchó contra esos pensamientos con ruido, los atravesó con verdad. Le recordó, con una certeza serena, que el crecimiento no elimina de inmediato toda inseguridad, pero sí cambia quien gobierna cuando aparece. En una casa humilde, una lámpara quedó encendida más tiempo de lo habitual. Alguien escribió, no para otros, sino para sí mismo. Palabras sencillas, confesiones honestas, preguntas abiertas. El Espíritu Santo estaba enseñando que la transparencia no es debilidad, sino terreno fértil para la transformación. No había prisa por llegar a conclusiones. El proceso también era sagrado. A medida que el silencio se hacía más profundo, surgió una comprensión compartida, aunque cada uno la recibía por separado. Seguir al Espíritu Santo implicaría aprender a obedecer incluso cuando no hubiera confirmaciones externas. No siempre habría señales visibles, ni resultados inmediatos. A veces, la obediencia sería simplemente permanecer fiel a lo que ya había sido revelado. Uno recordó las primeras horas de aquella experiencia, el viento, el fuego interior, la multitud. Ahora, todo era distinto, no menos real, solo más profundo. El Espíritu Santo estaba enseñando que lo espectacular inicia, pero lo cotidiano sostiene, y que el verdadero poder se demuestra en la constancia silenciosa. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclarar lentamente, una paz profunda descendió sobre cada uno. No era emoción intensa, era estabilidad. El Espíritu Santo se manifestaba como ancla, como fundamento firme que no dependía del entorno ni del ánimo. Algunos despertaron con claridad renovada. Otros simplemente abrieron los ojos con la sensación de haber descansado más allá del cuerpo. Todos, sin excepción, sabían algo con certeza. El camino no se había vuelto más fácil, pero sí más claro. Ya no avanzaban por entusiasmo momentáneo, sino por convicción profunda. Y mientras la ciudad despertaba una vez más, sin sospechar la obra invisible que se estaba extendiendo entre sus calles, el Espíritu Santo seguía trabajando, formando carácter, afinando sensibilidad, fortaleciendo raíces. Porque antes de enviar de nuevo, antes de permitir que la voz se elevara otra vez en público, era necesario que el corazón aprendiera a permanecer fiel en lo oculto. El siguiente paso no sería ruidoso, sería firme, y prepararía el terreno para pruebas mayores y frutos más duraderos. El nuevo día no trajo anuncios ni señales visibles. Llegó como llegan todos los días, con luz gradual, con sonidos comunes, con responsabilidades que no esperaban. Pero para ellos, nada era igual. El Espíritu Santo había trabajado lo profundo durante la noche, y ahora comenzaba a revelar algo esencial. La madurez no se demuestra en momentos intensos, sino en la fidelidad cuando todo parece normal. Cada uno retomó su caminar diario. Algunos volvieron a sus oficios, otros a conversaciones pendientes, otros a decisiones que habían postergado por miedo. El Espíritu Santo no los apartó de la realidad, los introdujo en ella con una nueva perspectiva. Lo que antes era rutina, ahora era territorio sagrado. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía peso eterno. Uno de ellos se enfrentó a una situación injusta. Antes habría reaccionado con enojo o resignación. Esta vez, el Espíritu Santo lo sostuvo en una firmeza distinta. No respondió desde la herida, sino desde la verdad.
No todo se resolvió de inmediato, pero algo se estableció por dentro. Ya no era esclavo de las reacciones, sino guiado por convicción. Otro sintió la tentación de volver a viejos hábitos, a caminos conocidos que prometían alivio rápido. El Espíritu Santo no gritó advertencias, recordó con suavidad quién era ahora. Esa memoria viva fue suficiente. Comprendió que resistir no siempre requiere fuerza extrema, sino recordar a quién pertenece uno y hacia dónde camina. A lo largo del día, pequeños actos de obediencia comenzaron a acumularse como semillas invisibles. Escuchar cuando era más fácil hablar. Esperar cuando la ansiedad presionaba. Avanzar cuando el miedo sugería detenerse. El Espíritu Santo estaba formando carácter, ese tipo de fortaleza que no se ve de inmediato, pero que sostiene cuando llegan las tormentas. Al caer la tarde, una comprensión profunda se hizo clara. No todos verían el proceso, pero muchos verían el fruto. El Espíritu Santo no estaba construyendo algo momentáneo, sino algo que perduraría más allá de emociones, más allá de circunstancias, más allá de generaciones. Y entonces lo entendieron con claridad total. El Espíritu Santo no solo había venido para iniciar algo poderoso, sino para permanecer fielmente hasta completarlo. No abandonaría el proceso a mitad del camino. No se retiraría cuando el entusiasmo disminuyera. Seguiría allí, guiando, corrigiendo, fortaleciendo, día tras día. Este no era el final de la historia. Era el punto donde la fe dejaba de ser solo experiencia y se convertía en una forma de vida. Lo que vendría después requeriría más valentía, más entrega, más confianza, pero también produciría una profundidad que solo nace en quienes han aprendido a caminar con el Espíritu, incluso cuando nadie los observa. Y el camino, ahora, estaba verdaderamente abierto. El Espíritu Santo no es solo un momento, una emoción o un recuerdo poderoso. Es una presencia viva que guía paso a paso, forma el carácter y transforma lo cotidiano en eterno. No llega para impresionarnos, sino para acompañarnos. No viene solo en el fuego y el viento, sino también en el silencio, en la espera y en la obediencia diaria. Esta historia no habla solo de ellos. Habla de todos los que están dispuestos a escuchar, a rendirse y a caminar sin verlo todo claro, confiando en la guía interior que nunca falla. Porque cuando el Espíritu Santo habita en una vida, nada vuelve a ser igual. Y todo comienza a tener propósito.